Y imagínense un compuesto como este, por decir es un ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, simbología, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, ¿de acuerdo? Imaginen que tienen un compuesto como esto, el ácido sulfúrico. Ustedes por nomenclatura y por teoría saben que ya o sea, por sí es un compuesto con un carácter ácido, ya saben eso pues es por nomenclatura. Es un compuesto cuyo carácter viene siendo netamente ácido. En ese sentido, si es un compuesto, por ejemplo, de carácter ácido, pasa lo siguiente en la realidad. Este compuesto ácido, este compuesto ácido, de alguna forma, se va separando. A esos conceptos se le menciona como disociar. Cuando les diga, por ejemplo, la palabra disociar, me refiero a que el compuesto se va a separar, o sea, va a intentar de alguna forma liberar algo o de alguna manera separarse. En ese sentido, en el caso del ácido sulfúrico se separa de la siguiente manera. Los hidrógenos se separan con su carga positiva y en este caso el sulfato, el azufre, oxígeno 4, se separa con su respectiva carga negativa, ¿correcto? En ese sentido, a ese concepto le decimos disociar. Como pueden ver, una disociación es solamente una separación de los compuestos, ¿ya? El compuesto original era prácticamente el ácido sulfúrico y su estructura era seguramente esta, ¿ya? Sin embargo, cuando pasa el tiempo, en un determinado tiempo, un tiempo leve, prácticamente el ácido tiende a disociarse, o sea, tiende a separarse. Aquí tenemos hidrógenos y aquí tenemos sulfatos una vez que fue separado. En ese sentido, eso es lo que pasa por lo general con un ácido. Y en ese sentido, estos hidrógenos, por ejemplo, que está liberando, le dan el comportamiento ácido. Entonces se afirma lo siguiente según la teoría de Arrhenius. Eso lo explico ahorita mucho mejor, ¿ya? Pero a ver un ratito. Cuando tenemos un compuesto ácido, por lo general lo que pasa es que este libera prácticamente esos hidrógenos. Y en este caso les mencionamos como protones, ¿de acuerdo? Cuando tenemos prácticamente algún tipo de ácido, los ácidos lo que liberan o lo que sacan al medio prácticamente son protones o lo que significan esos hidrógenos positivos. Eso es lo que lo caracteriza un ácido. De una forma similar, de una forma complementaria, pasa algo parecido con las bases. Eso pasa con un compuesto de carácter ácido. Sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un compuesto de carácter básico? Un compuesto de carácter básico son casi todos los tipos de hidróxidos, por decirles este que es bien conocido. Simbología del sodio, Na, y simbología del oxidrilo, que es el OH. Este compuesto se lo conoce seguramente como el hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? En ese sentido, un compuesto como este prácticamente está así en la vida real, ¿de acuerdo? Pero al pasar el tiempo, este compuesto tiende a disociarse. ¿Disociarse qué significaba? Separarse. En ese sentido, si el compuesto se disocia, de alguna forma se separa. O sea, los sodios van por su cuenta con su carga positiva y el oxidrilo va por su cuenta con su carga negativa. En ese sentido, a este concepto se lo conoce como el de disociación. Entonces, si a un ácido le caracteriza que en la disociación libere protones o hidrógenos positivos, a una base le caracteriza que libere prácticamente oxidrilos o esos OH con carga negativa, ¿correcto? Un compuesto básico o cualquier tipo de base libera prácticamente hidrógenos con carga negativa. Entonces son las dos características que podemos mencionar. Cualquier tipo de ácido libera seguramente esto y cualquier tipo de base libera seguramente esto. Entonces, ese compuesto original, pasado un tiempo, seguramente se disocia o de alguna forma se separa. Hasta ahí estamos, por favor, con los conceptos. En ese sentido, se vio la necesidad de poder medir la concentración de los hidrógenos y la concentración de los oxidrilos. Entonces se manejan dos conceptos, el del pH y el del pOH. Lo voy a hacer aquí abajo, por favor. Entonces, manejamos dos fórmulas en todo caso. Si quieren calcular, por ejemplo, el pH de una sustancia, es aplicar la siguiente fórmula. Por si acaso, esto siempre pasa con la P. Cuando vean el pH, el pOH o el pK, cuando vean la variable P, van a hacer esto de forma de recordar. Cualquier tipo de P, en este tema por lo menos, lo pueden intercambiar por un negativo logaritmo, nada más que eso, ¿ya? Cuando vean una P, lo pueden intercambiar o pueden entender que representa un menos logaritmo. Solamente esto, ¿ya? Esto manéjenlo bien. Entonces vean cómo vamos a hacer esto. Un concepto bien conocido es el del pH. Entonces dices, si aquí tengo la simbología de P, ya les dije, en lugar de colocar P, ustedes pueden colocarle simplemente negativo logaritmo, ¿correcto? Negativo logaritmo.
Eso es en lugar de colocar P y luego viene el H. Sin embargo, esta H, ¿qué es lo que significa? La concentración de los hidrógenos, o sea, la concentración de los protones. Aquí ya no se lo maneja tanto como hidrógeno, se lo maneja más con el concepto de protón. Esto es la concentración de los protones y para indicar que es concentración se le maneja simbología de corchete. Luego de eso, además del pH, también manejamos otro concepto que se conoce como el pOH. En ese sentido, el pOH prácticamente se lo mide de una forma parecida. En lugar de colocar P, se lo maneja como negativo logaritmo y el OH significa la concentración de los oxidrilos, ¿correcto? La concentración del OH en todo caso. En ese sentido, manejamos dos posibles fórmulas para poder explicar el comportamiento de un ácido y el comportamiento de una base, el pH y el pOH. Y además de eso, además de que existen este par de fórmulas, también entre ellos, entre el pH y el pOH, se relacionan a través de la siguiente fórmula. Se dice entonces que el pH más un pOH siempre vale 14, ¿ya? Un pH más un pOH de forma referencial siempre vale prácticamente 14. Esa es la forma sencilla que podemos explicar prácticamente el comportamiento de un ácido y el comportamiento de una base, ¿ya? Tengan en cuenta eso. En ese sentido, cualquier tipo de ácido libera seguramente protones y cualquier tipo de base libera básicamente oxidrilos. Y hasta aquí estamos viendo por lo menos tres tipos de fórmulas para el pH, para el pOH y finalmente para la sumatoria entre ambos, pH más pOH, ¿ya? Luego de eso, manejamos también, por ejemplo, un criterio de del hidronio. Me refiero a esto. Si alguna vez ven, por ejemplo, la simbología del hidrógeno 3 y aquí con un oxígeno a su lado, esto se lo maneja con una carga positiva, ¿ya? Esto, por ejemplo, del hidrógeno 3 con carga positiva, simboliza, por si acaso, lo mismo que un protón. Se lo puede manejar como simbología de un protón o se lo puede manejar como una simbología como esta. ¿Y eso por qué motivo? Este hidrógeno 3 con carga positiva, lo que pasa en la vida real es esto, que se disocia, o sea, que se separa nuevamente. Son tres hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Libera seguramente un hidrógeno. Libera un hidrógeno con carga positiva. Y como ya libera un hidrógeno, te quedan solamente dos, lo que viene siendo H2O, lo que significa molécula de agua, nada más que eso. Por eso les digo a forma de recordar, si van a manejar algún momento en algún tipo de ejercicio, el hidrógeno 3 positivo con el oxígeno, por si acaso significa lo mismo que los protones, solamente que ahora se lo maneja con el concepto del hidronio. En este caso, esto y esto son por si acaso prácticamente iguales. Podemos colocarlo aquí si gusta. Los hidrógenos positivos, en algunos casos, igual se los representa como el hidrógeno 3 oxígeno, lo que significa que es un agua cargada, nada más que eso, ¿sí? Se lo maneja de forma indistinta por si acaso este par. ¿Qué más me estoy dando? Nada más, yo creo. Ya. Hasta ahí, por ejemplo, con la parte teórica del equilibrio ácido-base. Manejamos entonces dos tipos de compuestos, un compuesto de carácter ácido y otro compuesto de carácter básico. Respecto al rango de pH, se dice lo siguiente. Los valores de pH que calculemos siempre va a estar en un rango entre 0 y 14. Eso de forma referencial solamente, ¿ya? Cualquier tipo de cálculo de pH que hagamos siempre va a pertenecer al rango entre 0 y 14. Y por ejemplo, ya. El punto más bajo en la escala del pH prácticamente es el cero, ¿de acuerdo? Prácticamente el cero. Y el punto más alto en la escala de pH prácticamente el 14. Y un punto intermedio, o justamente la sección del medio, es un punto neutro, un valor de 7, ¿correcto? En ese sentido, esto se conoce como la escala del pH. Ahora, la escala se lo maneja más para el pH, no se lo maneja tanto para el pOH, por si acaso. A pesar de que el pOH también tiene su respectivo significado, se maneja siempre y se maneja mucho más, casi siempre, el cálculo de un pH, por si acaso, ¿ya? Se lo maneja mucho más a detalle un pH. El pOH igual existe, pero como les digo, no es tan utilizado porque la escala principal que se maneja en la teoría es igual por una escala de pH. En ese sentido, tenemos dos posibles rangos, un primer rango y un segundo rango, y tres puntos referenciales, el punto 0, el punto 14, el valor mínimo, el valor máximo, y el punto central de 7. En ese sentido, si estamos trabajando justamente en la parte central, o perdón, en la parte de abajo, entre un 0 y un 7, se dice que cualquier compuesto que caiga en este rango tiene un carácter prácticamente ácido, ¿ya? Tiene un carácter prácticamente ácido. Y cualquier compuesto que esté trabajando en un rango entre un 7 y un 14 tiene un carácter básico. Es una base, o sea, tiene un carácter básico. Sí, es una base seguramente. En ese sentido, la escala de pH se dice así. Imagínense esto, por decirles, un compuesto cuyo pH fuera, por decirles, 3.
¿El 3 en qué rango estará? Seguramente va a estar por aquí, ¿sí o no? Entre un 0 y un 7. Entonces, ese compuesto, que es un compuesto imaginario, por decirles, pero cuyo pH nos hubiera salido 3, ese compuesto seguramente tiene un carácter ácido. De una forma parecida a esto. Si, por ejemplo, tuviéramos un compuesto cuyo pH nos saliera, por decirles, un 10, se dice que ese compuesto tiene prácticamente un carácter básico, o sea, es una base en todo caso. Y algún raro muy extraño puede pasar esto, ¿no? Que el pH nos salga exactamente 7. Por ejemplo, cuando el pH es 7, se dice que el carácter es prácticamente neutro. Y de forma teórica se dice que el único compuesto neutro, o el único compuesto que no es ni ácido ni base, es el agua pura en todo caso. Así que un compuesto neutro es solamente uno teórico, por favor. En ese sentido, esa es la escala de pH y sus criterios que manejamos. Eso es todo al respecto con la parte teórica, por lo menos hasta aquí. Ahora podemos hacer uno que otro ejercicio de forma referencial. Si no tuvieran, chicos, ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna consulta, comenzamos con algunos ejemplos.
Sí, no se preocupe, solamente estaba copiando los problemas. No se preocupe. Ya, continuamos. Ya. Vamos a manejar los ejemplos del cálculo de pH. En ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos una primera sustancia que es un ácido nítrico en todo caso. ¿Ya? Es un ácido conocido y por supuesto que saben que es un ácido, así que el rango de pH que encuentren tiene que estar en este rango, entre un 0 y un 7 por si acaso. Eso para empezar, ¿ya? Se hace lo siguiente y se maneja el siguiente criterio. Ya, se dice entonces. Yo les decía que pasa esto, ¿no ve? En la vida, en una solución real pasaría algo así. El ácido nítrico es algo así. Tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno, el oxígeno 3, ¿correcto? Ya, entonces pasa esto. Este compuesto, que es prácticamente nuestro ácido, se disocia, o lo que significa que básicamente se separa, ¿ya? Se disocia o de alguna forma prácticamente se separa. Entonces, en ese sentido, se maneja el siguiente criterio. Si este compuesto, por ejemplo, se separa o se disocia, como se dice de manera correcta, libera dos tipos de sustancias o se divide en dos partes. Una parte que libera son seguramente hidrógenos con carga positiva, ¿sí? Una parte que libera son hidrógenos con carga positiva. Y la otra parte que libera es el nitrato, o lo que significa el nitrógeno, oxígeno 3 con su respectiva carga negativa. Entonces, en todo caso, se separa. Pero esa separación tienen que indicarlo de una manera tal que se plantee como si fuera una reacción química. O sea, se hace lo siguiente. Se coloca así. Indicando la separación se coloca así. Se coloca el ácido nítrico, en este caso hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3, y luego se lo separa. Y en este caso se lo separa de la siguiente manera. Viene siendo el hidrógeno por un lado, hidrógeno seguramente con carga positiva, más, y la otra sustancia que libera es el nitrato. En este caso, nitrógeno, oxígeno 3 con su respectiva carga negativa. ¿De acuerdo? Eso viene siendo. En ese sentido, una vez que el compuesto fue liberado o fue separado, tienen que verificar las cargas, tienen que verificar que el equilibrio en las cargas sea prácticamente el mismo. En este caso, una carga positiva, una carga negativa. Existe un equilibrio de cargas, entonces lo dejan ahí nomás, ningún tipo de problema. Luego van a ver qué pasa cuando las cargas no son iguales, hay que intentarlos balancear con un número aquí por delante, un 2, un 3 en algunos casos, ¿ya? Pero decimos esto, la concentración inicial de tu compuesto original era 10 elevado a la menos 3, solamente que al final pasa esto. Cuando llega a un proceso final, se dice que este compuesto, que prácticamente era el ácido nítrico, ya no tiene absolutamente nada una vez llegado al final, y más bien la misma cantidad, en este caso 10 elevado a la menos 3, le corresponde a la concentración de protones, 10 elevado a la menos 3, cuya concentración va a ser en protones. Y eso mismo, 10 elevado a la menos 3, le corresponde a la cantidad de nitrato. Por lo tanto, la concentración inicial era esto, 10 a la menos 3 molar, pero era eso de su ácido original. Solamente que al final, ¿qué pasaba? El ácido tal cual desaparece y se separa en protones y en nitratos en este caso. Así que se dice que la concentración de nitratos, 10 a la menos 3, y la concentración de protones, también 10 elevado a la menos 3. Lo voy a colocar de este lado, entonces decimos así. Entonces eso significa que al final de todo el procedimiento o de todo el proceso, que la concentración de protones nos sale un 10 elevado a la menos 3. Y algo parecido, que la concentración de nitratos, en este caso nitrógeno, oxígeno 3 con carga negativa, nos sale seguramente algo parecido, 10 elevado a la menos 3 también, ¿de acuerdo? Son las concentraciones finales para cada caso, eso viene siendo. Luego de eso, como ya tengo la disociación, ya tengo la separación hecha, tenemos que tomar en cuenta por lo menos una fórmula para poder calcular el pH, que justamente es lo que les estoy pidiendo para este primer ejemplo. Entonces dices, si quieres calcular el pH, te puedes seguir por su respectiva definición. Aquí está la fórmula principal para hacer cálculo de cualquier tipo de pH. Entonces dices, si quiero calcular el pH, voy a seguir una fórmula como esta. Vamos a colocarla aquí abajo. Y dice así, si quieres calcular el pH, va con esta fórmula. Negativo logaritmo, y aquí como argumento del logaritmo, la concentración de protones, ¿correcto? Esto voy a remarcarlo, por favor. Cálculo del pH lo vamos a hacer en función de esta fórmula.
El pH es igual a menos logaritmo concentración de protones. En ese sentido, podemos sustituir valores en la respectiva fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Entonces queda el pH va a ser igual a cuánto. El pH va a ser igual a cuánto. Para empezar, por fórmula menos loco. Negativo logaritmo. Y en el argumento del logaritmo, como pueden ver, tiene que ir la concentración de protones. Y lo que acabo de encontrar como concentración de protones, en este caso es el 10 elevado a la menos 3. Así que en la cálculo van a colocar ustedes, por favor, van a hacer lo mismo, le colocan aquí como argumento del logaritmo cuyo argumento es 10 elevado a la menos 3. Y a ver cuánto le sale su respectivo pH. Último cálculo, chicos, por favor, ustedes. Como han visto mate, de repente, os recuerdan un poco del cole, pueden aplicar un poco de logaritmo si gustan, o sin embargo, simplemente hacer una cálculo, igual vale. ¿Ya? Así que chicos, por favor, ¿qué tal les va? Me dictan el valor de pH, ¿cuánto les sale? Eso es, de acuerdo, valor exacto de 3, muy bien. En ese sentido, el pH vale, en este caso, prácticamente 3. Eso viene siendo muy bien. Es por eso que les dije que el cálculo del pH tienen que hacerlo en función de su fórmula principal. En este caso, pH vale 3 y lo pueden verificar con su rango de pH. El pH que me salió está más o menos en este rango, entre un 0 y un 7. Por lo tanto, el compuesto tiene seguramente un carácter ácido, justamente lo que hemos anticipado. Bien, eso es, no es nada más complicado. Algo que de repente puede ser válido en algunos casos es este criterio. Ustedes saben que entre un pH y un pOH, entre ambos siempre suman por recaso 14. En ese sentido, si el pH, por ejemplo, me acaba de salir un 3, ¿eso qué significa? Que el pOH automáticamente valdría cuánto. Nuevamente, si entre el pH y el pOH suman siempre prácticamente 14, entonces al pOH no le queda otra de que tiene que valer 11, ¿sí o no? Bien, eso viene siendo. En todo caso, al 14 le acabo de restar 3 de manera mental y ahí el pOH seguramente se convierte en 11. Esto, por ejemplo, puede ser válido a veces para algunos cálculos, sin embargo, esto tal vez como algo extra para esta parte. ¿Ya? Eso es cuando manejamos este tipo de compuestos. Vamos a algo parecido en este momento con otro tipo de ácido. A ver qué tal. Vamos a calcular el pH de la siguiente disolución. Ya, vamos a hacerlo así. Es el ácido sulfúrico ahora. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, cuya concentración, que sea la misma, ¿no? Que sea la misma. Ya. Entonces, bien, podemos hacerlo de una manera referencial de la siguiente, algo así. Nuevamente estamos trabajando con un tipo de ácido. El ácido es todo esto, ¿no? Puedo colocarlo, entonces, a ver, perdón. A ver, nuevamente. Manejamos ácido sulfúrico, que es todo esto, ¿no ven? Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, ácido sulfúrico, ¿ya? Ácido sulfúrico como tal. Entonces les decía, el ácido sulfúrico en la solución en la cual está seguramente diluida, seguramente mezclada, prácticamente en algún punto intenta disociarse. Y al decirles disociar, solamente me refiero a que intenta de alguna forma separarse o prácticamente intenta liberar compuestos. Así que por ese motivo se separa en dos partes. Seguramente libera por un lado los hidrógenos con carga positiva, y también libera los respectivos sulfatos, o sea, el SO4 prácticamente con su carga 2 negativa. Bien, eso es. Hasta ahí estamos. Luego de eso, una vez que tenemos el entendimiento claro de que el ácido sulfúrico en todo caso se separa y libera protones y sulfatos, como les decía, lo tienen que expresar de una forma similar, pero esta vez en forma de una reacción química como la anterior. Entonces algo parecido en este caso. Decimos, el hidrógeno
2, azufre, oxígeno 4. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Puede liberar y prácticamente se puede separar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les queda? Se quedaría hidrógenos con cargas positivas, es lo que libera, y también libera sulfatos, o lo que significa azufre, oxígeno 4 con su respectiva carga 2 negativa en el sulfato. En ese sentido, como les dije hace rato, una vez que hagan la disociación, tienen que verificar que exista entre ambos un equilibrio en las cargas. En el anterior, por ejemplo, no había mucho problema, porque era solamente una carga positiva y una carga negativa. Solamente que en este caso ya pasa esto, son dos cargas negativas y, y aparece solamente una sola carga positiva. Por ese motivo al hidrógeno tiene que colocarle un 2, o sea, dos cargas negativas y este 2 por la carga positiva se vuelven dos cargas positivas. En ese sentido ya son también dos cargas positivas. Entonces ya existe su respectivo equilibrio de cargas. ¿De acuerdo? Tiene que ser eso más. Ahora, cuando se coloca un 2 igual pasa algo más. Por ejemplo, yo les decía, el ácido sulfúrico entra con una concentración de 10 elevado a la menos 3, pero una vez que se separa al 100%, al final ya no te queda nada y te queda solamente cero. Y ese mismo 10 elevado a la menos 3 ahora le corresponde a la cantidad expresada para los hidrógenos y también le corresponde al sulfato, 10 elevado a la menos 3, también seguramente para el sulfato, ¿ya? Solamente que pasa esto a veces. Como pueden ver, cuando hacemos un equilibrio en las cargas, en este caso tuve que colocarle aquí un 2. Y si, por ejemplo, tenemos un 2 o de repente cualquier tipo de número, ese 2 baja y se multiplica al respectivo valor, que en este caso es un 10 elevado a la menos 3 final. En ese sentido, se dice esto, que la concentración del hidrógeno o la concentración de los protones al final de todo su equilibrio va a ser prácticamente 2 por 10 elevado a la menos 3. Esa es la concentración final, ¿correcto? 2 multiplicado por 10 elevado a la menos 3 es la concentración final de los respectivos protones. Luego de eso, ¿qué tal con el sulfato? Azufre, oxígeno 4 y eso está con una carga 2 negativo o carga negativo 2, como quieran colocarlo. Y la concentración del sulfato es solamente un 10 elevado a la menos 3. Como pueden ver, ese 2 afecta específicamente al hidrógeno y el hecho es que el hidrógeno tiene por lo menos un 2 por delante. En ese sentido tenemos aquí prácticamente al final ya, como pueden ver, es la concentración final del respectivo protón y al igual que del sulfato. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si quieres calcular el pH, tienes que seguir tu respectiva fórmula. En lugar de colocar P, se maneja negativo log y esa H significa la concentración de los protones. ¿Puede ser? Entonces, si le colocamos valores más o menos como nos quedaría, podemos colocar entonces que el pH va a ser igual a cuánto. pH va a ser igual a cuánto. Por fórmula, signo igual. A través de esto también aparece un negativo log. Entonces colocamos un negativo log y aquí va seguramente la concentración de los protones. En ese sentido, la concentración de los protones en este caso es 2 por 10 elevado a la menos 3. Así que voy a colocar todo eso. 2 por 10 elevado a la menos 3 y por delante un negativo log. Si van a manejar la cálculo, tengan cuidado un poco con esto, porque tienen que especificar su par de paréntesis para que afecte a todo. ¿Ya? Así que chicos, nuevamente igual que hace rato, pueden calcular eso en la máquina directamente y a ver cuánto les sale esta vez el pH. pH de toda esta expresión, a ver qué tal les va. 2.7 casi, ¿no? Sí, está bien. Con 2.7. De acuerdo. Eso es, en ese sentido, el pH en este caso vale un 2.7, un 2.69, 8 más o menos. Ya está muy bien, eso es. pH tal cual, 2.7 si gusta. Está bien. Y si alguna vez, por ejemplo, les piden en lugar de calcular pH, les piden calcular el pOH, ya saben cómo se hace. El pOH y el pH tienen la relación de que entre ambos siempre suman 14. En ese sentido, el pOH, ¿cuánto creen que vale? Les dije entonces, si quieren calcular el pOH, es solamente al 14 restarle lo que han encontrado.
14 menos un 2.7, en este caso me daría un 11.3 si gustan, ya, un 11.30 si gustan cuantos decimales. Entonces el pOH a modo de referencia también valdría un 11.30, ya un 11.3, un 11.30 si gustan. En ese sentido, tenemos el pH y tenemos el pOH. Pero es mucho más importante el pH siempre para poder verificar en el rango, en este caso en 2.70. En ese sentido, más o menos sería aquí, ¿no? Un 2.7, igual por ese rango casi con un 3, ¿no? Ese va a ser nuestro rango 2.7, el cálculo del pH en este caso. ¿Ya? Eso, chicos, no es muy complicado, sin embargo, como base nos puede servir para hacer ejercicios a lo de su texto. Vamos ahora con su texto, por favor. Ya, es parecido, pero esta vez te pide específicamente el pOH. Van a leer bien la pregunta. En el texto les piden pOH, no les piden pH, pOH. ¿Ya? El compuesto es el siguiente, es el hidróxido de calcio. Si quieren imaginarlo de una forma cotidiana, es más o menos así. Tiene seguramente un frasco o una solución, como quieran entenderlo, de la cual está compuesto esto, ¿no? Seguramente hay calcio, seguramente hay oxidilos también. Seguramente hay calcio, calcio, simbología Ca, y aquí tiene como a su lado el oxidrilo OH, y aquí por debajo un 2, ¿sí? Eso es lo que tenemos en todo caso. Entonces pasa más o menos esto. Este compuesto de alguna forma se separa, o lo que significa, y les decía, es que se disocia de manera correcta, se dice disociar. Y si es que se disocia, se separa en dos partes. Libera seguramente calcios con carga 2 positivo, y por otro lado, libera los OHs con una carga negativa. ¿De acuerdo? Libera calcios con una carga positiva 2 y libera los OHs con su respectiva carga 1 negativa en todo caso. ¿Ya? Ahí tenemos el respectivo situación entre un hidróxido de calcio. En ese sentido, lo mismo tienen que plantearlo, pero esta vez como si fuera una reacción química. Entonces dices algo así. Reacción química va a ser así. Calcio, OH y aquí un 2 por debajo. Calcio, OH, aquí por debajo un 2, ¿ya? Calcio 8 por debajo un 2. Entonces, un compuesto como este se separa en dos partes, se disocia, vuelve hacia atrás. Antes de ser este compuesto, ¿qué es lo que era? Era un calcio con carga 2 positivo. Y seguramente igual era un oxidrilo 1H con carga 1 negativo, ¿de acuerdo? Verifican equilibrio de cargas. Aquí tengo dos cargas positivas y una sola carga negativa. Entonces tienen que equilibrarlo. Dos cargas positivas, una sola carga negativa. Entonces a la carga negativa le colocas un 2 por delante para que se pueda equilibrar. Ahora ya van a ser dos negativas también, ¿de acuerdo? Dos cargas negativas y le colocas un 2 por delante. En ese sentido, ya verificas tu equilibrio en las cargas por lo menos. Luego de eso, manejas un criterio similar al de hace rato. Dices entonces, en un punto final prácticamente, ese hidróxido de calcio se consumiría a un 100%. Eso significa que está entrando al inicio con un 0.015 molar, solamente que al final ya no hay nada de eso, se consume al 100%. Y más bien ese 0.015 hace aparecer a los calcios con un 0.015 del calcio y también hace aparecer al hidróxido, al oxidrilo, perdón, un 0.0015 de oxidrilo. Tomando en cuenta que si, por ejemplo, aquí aparece un 2, ese mismo 2 tiene que multiplicar prácticamente el valor que estamos especificando, en este caso un 0.015, ¿ya? Eso es, en ese sentido, al final podemos especificar esto, que la concentración de oxidrilos va a ser igual a cuánto. Concentración de oxidrilos va a ser igual a cuánto. Lo que les queda en oxidrilos es prácticamente esta multiplicación conjunta. Es decir, la concentración de oxidrilos es la multiplicación del 2 por el 0.015. Si gustan pueden operarlo, no hay problema, pero yo lo voy a dejar por lo menos como producto indicado solamente. ¿Ya? Pero como les digo, si gustan pueden operarlo. Y por otro lado, si alguna vez les piden la concentración de los calcios, es solamente en otra parte, ¿sí o no? En ese sentido, podemos colocarlo así. El calcio también tiene su respectiva carga, carga positivo 2, y la concentración que le corresponde es un 0.015. ¿Estamos? Entonces el calcio
carga positivo 2 y la concentración que le corresponde es todo esto, 0.015. ¿Ya? Pueden colocarlo por este lado. Eso es, en ese sentido, y en este caso nos piden calcular el pOH. Te piden el pOH, ya no te piden el pH. Entonces, a ver, a modo de recordatorio podemos hacerlo así. Les decía, si les piden el cálculo del pOH, tienen que colocarlo así, pOH. Y en este caso sí, es más rápido calcular un pOH y no tanto un pH, porque si se dan cuenta lo que han encontrado aquí es la concentración de los oxidrilos, no del H, no del protón. Y les dije esto, en lugar de colocar P, a modo de recordar, la P se intercambia o equivale a un negativo loco, negativo logaritmo. Y aquí a su argumento debo colocarle la concentración de los oxidrilos. Y en este caso, la concentración del oxidrilo viene siendo todo eso de aquí, que es el 2 multiplicado por el 0.015. Todo eso representa seguramente la concentración de los oxidrilos. Y eso se va a colocar como el argumento para el respectivo logaritmo, indicándole a Calco que para que pueda manejarlo de manera correcta, esto por favor entre un par de paréntesis. Así que me van a calcular de esa manera el pOH. Eso es. Último valor, ustedes chicos, por favor verifíquenlo. ¿Cuánto le sale su pOH? pOH. 1,52, ¿no? De acuerdo, está bien. 1,52. Respuesta correcta y más próxima, inciso A. Eso es 1,52. Muy bien. Listo, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta al respecto? Con todo gusto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Con todo gusto. Ya. Vamos por favor, chicos, a la otra parte. A ver. Ya. En un problema como este, por ejemplo, el que acabamos de hacer de su texto, es un problema que involucra el cálculo del pH y te da, por supuesto, una relación también. Sin embargo, como pueden ver en el enunciado, en ningún momento nos habla de un concepto como el de la constante K, que eso en este caso ya es una constante ácida o una constante básica, según sea el caso. Me dejo entender. Hay algunos compuestos, por ejemplo, que no solamente se separan así de una forma tan simple, y, o sea, no se separan a un 100%. Para el caso de un ácido, se dice que tienen una constante ácida de disociación, una constante ácida para un caso de un ácido. Y para el caso de una base, se maneja una constante básica de disociación, una constante K sub B. Eso se maneja. Entonces, los ácidos y las bases débiles, se las llaman así, ácidos y bases débiles, tienen esa constante K para poder especificar que no se separan a un 100%. En ese sentido, por ejemplo, un problema como este de su texto, les voy a mostrar, todavía no lo vamos a hacer, pero sí les voy a mostrar. Un problema como este, por ejemplo, en su texto, el inciso C, por decirles, les hablo de ese concepto, por decirles así. Te pide un pH, te da una solución de un cloro acético, algo así, y al final te dice, ¿no? Te está pidiendo calcular la constante ácida. Entonces les decía, hay problemas en donde les pueden pedir prácticamente encontrar esa constante ácida o una constante básica en todo caso.
Y en ese sentido, si es un problema con constante ácido con una constante básica, se refiere seguramente a un ácido o una base débil, porque si fuera fuerte, por ejemplo, como en el anterior caso, no te hablan de esa constante ácida. Hay problemas en los que se involucran esa constante ácida y son solamente para ácidos y bases débiles, ¿de acuerdo? Manejamos en este caso una nueva fórmula, entonces la fórmula va como sigue. Va a ser así. La fórmula completa es por si acaso esta. El concepto de un ácido, una base débil, para empezar es esto, ¿ya? Les voy a explicar el concepto, luego les muestro la fórmula para poder calcular. Va algo así. Em, Voy a manejar el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿ya? Puedo decirles, imagínense que el ácido clorhídrico, hidrógeno, cloro, oxígeno, ácido clorhídrico, fuera por decirles un ácido débil, ¿de acuerdo? Imagínense por un momento que este ácido fuera un ácido débil. En ese sentido, este esquema manejábamos de dibujo para el caso de los ácidos y las bases fuertes. Y yo les decía que desaparecen, el inicial desaparece y al final al 100% aparecen solamente esos dos. Pero en el caso de un débil, no es tan, el esquema no es tan cierto como en este caso. En el caso de un débil pasa esto. Entonces, si bien estamos trabajando con un ácido clorhídrico en este ejemplo, y al final pasaría algo así. Es decir, la cantidad, por ejemplo, que entra de ácido clorhídrico, solamente una parte se disocia. Me dejo entender, no se disocia hacia un 100%. Tenemos aquí un ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una parte de ese ácido se convierte en protones, otra parte de ese ácido se convierte en cloros. Hasta ahí, como pueden ver, es casi lo mismo que los fuertes. Solamente que en un débil pasa esto. En un débil pasa de que el ácido clorhídrico no se disocia a un 100%, o sea, no todo lo que entra se convierte en esto. A modo de ejemplo, les puedo colocar, imagínense que entran unos 10 moles de esto. Entonces, solamente unos 8 moles, por decirles, se separan. Y los restantes 2 moles siguen existiendo como si sigue un ácido clorhídrico. Es por ese motivo que es un ácido una base débil, es decir, no se separan o no se disocian a un 100%, solamente se disocia una parte. Es por ese motivo que para indicar que se disocia solamente una parte, existe esto, una constante ácida o una constante básica, que justamente justifica eso, ¿ya? Ahora, la fórmula completa, por si acaso, de la constante es la siguiente. Si quieres calcular el valor de la constante de una manera completa, la fórmula es la siguiente. Constante K, línea de fracción para empezar. Arriba va esto. Arriba va la concentración de los protones y todo esto elevado al cuadrado. Concentración de los protones y todo esto elevado al cuadrado. Y abajo va la concentración inicial de tu ácido menos la concentración de los protones, ¿correcto? Esa es la fórmula que podemos manejar para poder calcular una constante ácida o una constante básica también. Vamos a manejar más las ácidas por si acaso, ¿ya? Eso es lo que tenemos en todo caso, ¿de acuerdo? En ese sentido, la fórmula completa es por si acaso esta. Sin embargo, en muchos problemas van a ver que para simplificar el cálculo, ese de aquí, por ejemplo, lo hacen cero. Eso es válido a veces. Sin embargo, cuando hacen eso, van a ver que sus respuestas varían un poco. No varían tanto en la parte de los decimales, solamente varía un poco. Así que es válido si quieren apurarse en los ejercicios. Es decir, muchas veces, por ejemplo, este de aquí que está aquí abajo restando, lo estoy remarcando, a veces lo desprecian y simplemente lo borran, o sea, lo hacen cero. Entonces les repito, la fórmula completa por si acaso es esta, la primera que he colocado. Esa es la fórmula completa. Sin embargo, muchas veces para poder simplificar cálculos o para poder hacerlo más rápido, pasa que esta resta, esto prácticamente lo hacen desaparecer y solamente lo manejan así. Algunos hacen eso. Y como les digo, si hacen esta consideración, van a ver que las respuestas finales un poco les van a variar los decimales. Sin embargo, en muchos problemas tampoco varía tanto, así que es válido manejar cualquiera de las dos para mi gusto, ¿ya? Si quieren ser mucho más específicos y de repente pueden manejar bien la cálculo, pueden manejarlo completo. Pero como les digo, algunas veces el que está aquí abajo prácticamente lo desprecian y solamente lo manejan así, de una forma más simple tal vez, ¿ya? Esta fórmula nos sirve para el caso de los ácidos y lo que encuentra es una constante ácida, ¿correcto? Es una constante ácida en todo caso. Sin embargo, una fórmula parecida se maneja para el caso de las bases y es la siguiente. Lo voy a colocar aquí, por favor. Si, por ejemplo, estuviera trabajando con el caso de las bases, solamente cambia esto. Este par de fórmulas sirve, pero para el caso de los ácidos. Si estuviéramos con el caso de unas bases, ya se encuentra esto. Ya. Aquí hay un poco de modificación para el caso de las bases. En el caso de las bases,
Si es que fuera una constante básica, aquí lo que se coloca es la concentración de los oxidrilos, porque saben que las bases liberan OHs. Si fuera una base, aquí lo que se coloca es la concentración de los oxidrilos, porque la base libera un OH. Aquí si fuera una constante, sería aquí arriba solamente el oxidrilo, el OH al cuadrado, porque abajo prácticamente se resta, se lo expresión, y si ustedes gustan, se lo borró o se lo anuló, ¿ya? Esto manejamos en problemas cuando tenemos ácidos y bases débiles. Y en un problema como este, con un ácido o una base débil, les van a especificar un valor de K. Puede ser una constante ácida o una constante básica. ¿Qué significa un ácido o una base débil? Que prácticamente no se disocia o no se separa al 100%. Queda todavía una parte del ácido original. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Ahora sí, con un problema, por ejemplo, su texto, a ver qué tal nos va. Vamos a hacer esto, ¿ya? Gráfico, ya no voy a hacer tanto, por favor. Vamos a hacer un poquito más rápido. No está el tiempo, si no. Ya. Dice así. El pH medido de una solución de ácido cloracético es 1,92. Calcular el valor de la constante ácida. Ah, ya. Te pide todavía. El pH es cálculo. Ujú. Quiero calcular la constante K, pero ahorita. A ver, entonces todavía no está, por favor, sí. Perdón, lo leí mal. Te pide el valor de la constante Ka. Tienes constante Ka, pero te da el pH. Hay que hacer un despeje. Todavía no está, por favor. Hay que hacerlo con logaritmos. Todavía no. Haremos este. Haremos este, por favor. Este, por favor, quería calcular el pH. Ya todavía no el otro. Este mejor. Ya, dice así. Calcular el pH de una solución de ácido hipocloroso. Ya, es un ácido hipocloroso. Cuya concentración es 0,110 molar. De aquí te dice si el valor de la constante K sub A es un 3,510 elevado a la menos 8. Te pide el cálculo del pH. Ya. Entonces yo les dije, si estamos trabajando en el caso de un ácido, una base débil, les van a especificar esta parte de aquí, les van a dar una constante ácida, les van a pedir calcular, va a ser dato, pero va a estar involucrado de alguna forma. En ese sentido, la fórmula que puede ser válida para su cálculo es la siguiente. Es decir, entonces que la constante ácida, que la constante K sub A, se la puede escribir con la siguiente fórmula. Se coloca aquí seguramente una fracción, ¿de acuerdo? Arriba se coloca la concentración de los protones y esto prácticamente elevado al cuadrado. Concentración de los protones elevado al cuadrado. Y abajo se maneja una resta. La concentración inicial de tu ácido menos la concentración de los protones, ¿correcto? Eso viene siendo. Entonces, a ver qué tal nos va en este caso. Vamos a aplicar la fórmula como sigue. Esa es la fórmula principal, ¿ya? Interpretaremos un poco, dice así. Calcular el pH. Te piden para empezar pH. Y tú sabes que si quieres encontrar el pH, lo más importante para el cálculo del pH es la concentración de los protones, o sea, la concentración de esos hidrógenos. Buscamos el cálculo del pH, así que requerimos la concentración de los protones, o sea, la concentración de los respectivos hidrógenos, ¿de acuerdo? Luego de eso, de una solución cuya concentración es 0,10 molar. Esa es seguramente su concentración inicial, puedo colocarlo así. Concentración inicial, en este caso es un 0,1 o un 0,10. Yo le voy a colocar 0,1 nomás, ¿ya? Y después menciona que si la constante ácida, o prácticamente la K sub A en esta respectiva sustancia es un 3,510 elevado a la menos 8. Hacemos algo parecido entonces, sabiendo que la constante ácida es igual a todo esto. Un 3,5 10 elevado a la menos 8, ¿sí? 3,5 10 elevado a la menos 8, ¿sí? Hasta ahí estamos. En ese sentido, tengo la concentración inicial y tengo prácticamente la constante ácida. Así que como pueden ver, la ecuación que voy a aplicar va a ser prácticamente esta, ¿correcto? Ahora vean, la intención en este caso es despejar o de alguna forma encontrar la concentración de los protones, o sea, encontrar ese hidrógeno como concentración.
encontrar este prácticamente, ¿correcto? Y como pueden ver, aparece arriba y aparece abajo. Por ese motivo, a veces es complicado despejar los hidrógenos. Y ahí les dije que vale ese criterio que les estaba explicando. Si quieres encontrar, por ejemplo, los hidrógenos y abajo te está molestando esta resta, se puede hacer esto. El de abajo, si gustas, lo puedes despreciar o dicho de otra forma, lo puedes anular o lo puedes hacer cero. Eso es válido de verdad y eso sirve bastante para hacer simplificaciones y el valor van a ver que tampoco varía tanto. En ese sentido, la ecuación te quedaría algo así, y así en la parte de abajo. Así que lo que voy a hacer es despejar la concentración de protones. ¿Cómo te quedaría al final? La constante K sub A es la constante ácida. Le voy a multiplicar la concentración inicial, el que divide seguramente pasa a multiplicar. Y de este lado, ¿cómo te quedaría? Concentración de los protones, concentración del hidrógeno como protón, y todo esto seguramente elevado al cuadrado. Tomando en cuenta que si quieres despejarlo al 100%, el exponente cuadrático lo puedes borrar. Y del otro extremo seguramente aparece una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Eso es. Como pueden ver, yo tengo despejado esto al 100%. Entonces podemos colocarle valores. Más o menos como nos quedaría. Voy a hacerlo así. Voy a copiar y pegar, por favor, para apurar un poco esto. No, esta parte del argumento aquí la voy a colocar valores, ¿ya? Entonces, a ver, en lugar de colocar la constante, o perdón, la constante ácida son 3.5, 10 elevado a la menos 8, ¿sí o no? En lugar de colocar la constante K sub A, que es la constante ácida, seguramente vamos a colocar este de acá, que son 3.5, 10 elevado a la menos 8, ¿sí? Luego de eso, a su lado le corresponde multiplicar la concentración inicial, que en este caso es un 0.1. Entonces puedes hacer eso. Concentración inicial en este caso es un 0.1. Recordando que todo esto está entre una raíz cuadrada como argumento, ¿de acuerdo? Va a ser una raíz cuadrada. Si lo van a hacer en su calculadora MS, tienen que recordar que los argumentos se colocan entre un par de paréntesis para encontrar los protones. Así que esta parte, chicos, por favor, ustedes me indican cuánto valdrá la concentración de protones. ¿Cuánto les sale más o menos en la cálculo? Debe ser un valor pequeño nomás, a ver, pero ¿qué tal? A lo mejor aparece un exponente 10 elevado a algo, puede ser, pero calcúlenlo por favor, voy a verificar. Cinco noventa y uno, de acuerdo, pero tal vez no hay un exponente 10 elevado a algo. Debe ser, para mi gusto, debe ser un valor bajo. A ver, revisen bien, por favor. 1 menos 5, de acuerdo, está bien. 5.91 con 10 elevado a menos 5. Eso es, muy bien, gracias chicos. En ese sentido tenemos por lo menos ya la concentración de protones. Muy bien, eso es. 5.91 me pasaron ya. A ver. La última parte la pueden acabar igual. No es muy complicado ya, chicos. A ver. 5.91. Es un valor bajo, como les decía, eso es. Aquí le acompañó un 10 elevado a la menos 5. Ya. Ya tengo por lo menos el cálculo hecho para la concentración de los protones.
¿Y por qué motivo hemos encontrado eso? Porque la base o la pregunta era clara y te pedía el cálculo del pH, ¿correcto? Te pide encontrar el pH. En ese sentido, ahora puedes expresar la fórmula del pH, recordando que el pH, según fórmula, es lo siguiente. En lugar de colocar P, se le coloca negativo logaritmo, ¿correcto? El pH se entiende así. En lugar de colocar P, se le coloca negativo log. Y en lugar de colocar H, deberíamos colocar la concentración de los protones. En ese sentido, el pH se define como negativo log. Pero en lugar de colocar H, vamos a colocar concentración de los protones, que lo acabo de calcular y me acaban de dictar que viene siendo 591 10 elevado a la menos 5, ¿correcto? Así que esto seguramente es la concentración de los protones. Así que la última parte, chicos, igual por favor ustedes. Coloquen igualito en la calcu, recordando que si van a manejar logaritmos, recomendable que el argumento especifique en paréntesis para que lo aplique a todo y la calcu no se confunda. Así que por favor, chicos, hagan su último cálculo del pH. Tiene que salir un valor próximo a esto. Si no les sale exactamente igual, es por esta parte de aquí que están haciendo una despreciación. Están asumiendo que esto vale cero. Eso vale, como les digo, porque es más rápido hacer el cálculo. Pero, última parte ustedes. 4.23, ¿no? De acuerdo, eso es 4.23. Si no le sale un valor como ese, o de repente próximo a lo mejor 4.22, 4.20, puede ser algunos casos, ¿ya? Sin embargo, van a marcar solamente la más próxima, de repente la más cercana. En este caso, 23. Ya. Eso, chicos, ¿qué tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta al respecto? Con todo gusto. Tengo ya el cálculo del pH hecho. Ah, del enunciado, el enunciado, sí. Les va a decir concentración inicial del ácido. Aquí está. Te dice así. Calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico de un 0.10 molar. Ajá. El primer valor que les den de concentración y se refiere, por ejemplo, al ácido, esa es su concentración inicial. De ahí he sacado. En este caso, 0.1. Simplemente del enunciado les voy a especificar. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta más, chicos, al respecto? Con todo gusto. Todo ok, ¿no veo? Ya, chicos, eso es. Vamos con el siguiente ejercicio, por favor. Deme un segundito. Vamos con este. ¿Qué tal nos va? Dice algo así. La solución de ácido nicotínico niacina en el equilibrio presenta las siguientes concentraciones. HA, hidrógeno 3, oxígeno H positivo. Aquí tenemos una A menos y 8.4 10 elevado a la menos 4, ¿correcto? Y al final te pide calcular el pKa. Entonces, la pregunta, por ejemplo, se basa prácticamente en el cálculo de la constante ácida.
Sin embargo, si tiene una P por delante, ya les indicaba que esa P significa solamente un menos loco, nada más que eso, ¿ya? Así que pueden colocar un poco sus datos. En este caso, vamos a manejar nuevamente una constante ácida para el respectivo desarrollo. En ese sentido, la constante ácida y por fórmula lo pueden colocar de la siguiente manera. Para empezar, línea de fracción. En la sección de arriba, según su fórmula, ¿cómo era la completa? Se le colocaba el hidrógeno positivo y todo esto seguramente elevado al cuadrado, ¿correcto? Y en la sección de abajo que se colocaba la concentración inicial del ácido menos la concentración de los protones, ¿correcto? Esa es la fórmula completa que manejamos para la constante ácida en todo caso, ¿correcto? Entonces yo les dije hace rato, si manejamos una simbología de hidrógeno 3 o H positivo, significa por si acaso lo mismo que la concentración en protones. Así que da lo mismo, por favor. En ese sentido, la concentración en protones, les mencionaba que es lo mismo que cuando manejamos el hidrógeno 3 positivo. En ese caso, se manejan de forma indistinta, les dije. Por ese motivo, la concentración del hidrógeno básicamente va a ser todo esto, 8.4 10 elevado a la menos 4, ¿de acuerdo? Concentración de los hidrógenos con carga positiva, 8.4 10 elevado a la menos 4, ¿sí? Concentración de los hidrógenos con carga positiva, 8.4 10 elevado a la menos 4. Ya. 8.4 con un 10 elevado a la menos 4. Eso viene siendo. Después de eso, por otro lado, también tenemos que interpretar cuál será la concentración inicial de tu respectivo ácido. En ese sentido, la simbología de la HA, por ejemplo, muchas veces se utiliza para indicar la concentración del respectivo ácido. En ese sentido, el HA significa la concentración inicial del ácido, así que por ese motivo pueden colocarle como concentración inicial todo esto, 0.049. Concentración inicial para el ácido 0.049, ¿correcto? Eso es. Entonces, vean, en un caso como este, ya no vale mucho la pena, por ejemplo, hacerlo cero, porque prácticamente como la concentración de hidrógenos ya es dato, en todo caso vale esto. Si gustan le pueden colocar, ¿no? Aquí simplemente cero. Seguramente se va a simplificar bastante, pero si gustan también le pueden colocar su valor que tienen aquí como dato. En ese sentido, ya no es tan necesario como el anterior despreciarlo o volverlo cero, por decirles, ya no es tan requisito o ya no es tan indispensable anularlo. Así que por ese motivo, la constante K sub A, la constante ácida, la vamos a calcular de la siguiente manera. La concentración en protones vale 8.4 10 elevado a la menos 4. Ese valor lo vamos a colocar en la sección de arriba en su fórmula y como pueden ver menciona es la concentración de los hidrógenos, pero todo esto a su vez está seguramente elevado al cuadrado, ¿correcto? Todo esto al cuadrado para empezar. Luego de eso, aquí viene la concentración inicial y la inicial vale todo esto, 0.049. Concentración inicial 0.049, ¿de acuerdo? 0.049. Y aquí viene una resta, si quieren le pueden colocar menos y en lugar de colocar concentración de los protones, le colocan lo de aquí, 8.4 10 elevado a la menos 4, ¿sí? Eso viene siendo. En ese sentido, el último cálculo les corresponde, chicos, a ustedes para la máquina. Recordando que si estamos trabajando con una división, recuerden que lo de abajo tienen que colocarlo entre un par de paréntesis si tenemos más de un término. Eso para empezar y como detalle. Así que chicos, calculen por favor la constante K sub A. Una vez que tengan calculada su constante K sub A, lo van a reemplazar aquí. Aquí más le voy a colocar esto. Para empezar la pregunta no te pide solamente la constante ácida, te pide el pKa, lo que significa que tiene una P por delante esa constante ácida. Así que por ese motivo, ¿esto cómo se interpreta? En lugar de colocar P, yo les dije que se entiende esa P como negativo loco. Esa P se la puede cambiar como negativo loco. En el argumento del logaritmo tienes que colocar la constante ácida. Eso viene siendo. Así que su respuesta final lo van a encontrar así. Una vez que calculen la constante ácida, esa constante ácida lo van a reemplazar justamente aquí, con el negativo log por delante. Y esa va a ser su respuesta final para el pKa. Eso es. Acábenlo, chicos, por favor, no está muy complicado. Acaben el último cálculo. Los espero.
Eso es mi gracias. 4.83. Ya, está muy bien. 4.83. Respuesta correcta, inciso E. Como les dije una vez, solamente marquen los más próximos y no tienen una respuesta exacta. Eso es. Así que la respuesta final para el PKA, 4.83. Ya chicos, está ahí entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta al respecto? Con todo gusto. Todo ok, ¿no? Ya. ¿Qué tal nos va? Continuamos, sigue. Ya. El siguiente problema es el inciso C, el que estaba por hacer hace un momento, solamente que lo dejé de largo. Y el hecho era que un problema como este, por ejemplo, requiere un poco de concepto para la parte de logaritmos. Eso todavía no les expliqué. Les voy a explicar en un momento. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, manejan cualquier tipo de logaritmo, se puede hacer un despeje como este. Cuando manejamos un logaritmo, el logaritmo tiene dos partes. Tiene una parte de la base y una parte de un argumento. Imagínense que el argumento fuera, por decirles, un valor de 3, ¿correcto? Y cuando el logaritmo no tiene ningún tipo de base, se asume o se sobreentiende que prácticamente es un 10. Y eso es lo que vamos a trabajar en este caso, en este tipo de problemas. Es más o menos como si fuera la parte exponencial y la parte de las raíces, por decirles. Cuando tenemos una raíz cuadrada de cualquier tipo de número, por decirles raíz cuadrada de 3, se supone o se asume que, por ejemplo, aquí en la raíz y en el índice, ahí tenemos un 2 imaginario. ¿Ya? Ese 2 por lo general no se lo escribe o no se lo especifica. Si tenemos, por ejemplo, un número cualquiera, como por decirles un 3 también, si el exponente fuera, por decirles 1, ese exponente 1 prácticamente tampoco se lo especifica porque se lo sobreentiende. Lo mismo pasa con el logaritmo, y el logaritmo prácticamente tiene base 10. Por lo general, un logaritmo no tiene base, pero cuando no tiene base, se supone o se asume que su base es 10, ¿correcto? En ese sentido, si tenemos, por ejemplo, un logaritmo compuesto, y imagínense que está igualado a un número 5, por decir, a modo de ejemplo, ¿ya? Que está igualado a un 5, por decir. En ese sentido, si ustedes quieren hacer perder o hacer desaparecer prácticamente el operador logarítmico, se maneja el siguiente criterio. Se hace esto. Se lo maneja en cadena, ¿ya? Se empieza con el 10. El 10 se lo eleva a este exponente y luego eso se le iguala a un 3. ¿Puede ser? Empiezas desde la base del logaritmo. La base del logaritmo lo elevas a un 5 y ese 10 a la 5 lo igualas a un 3. En ese sentido te quedaría así, por decir. Tenemos en este caso un 10, esa es la base, el exponente te queda un 10 elevado a la 5 y todo eso igual es prácticamente el de arriba, en este caso un 3. Los números que he puesto son solamente aleatorios, por favor. La matemática aquí parecería que está medio confusa. Entonces aquí le colocaré, por favor, una variable. Por decirles logaritmo cuyo argumento va a ser básicamente x. Entonces sería 10 elevado a la quinta, 10 elevado a la 5, y eso se tendría que igualar a la variable x, ¿correcto? Podemos manejarlo si gustan así. Entonces, en ese sentido, como pueden ver, esta operación que acabo de hacer es válida, pero específicamente, ¿no? Es para poder aplicarlo para la parte de los logaritmos. ¿Y esto cómo lo vamos a aplicar en este caso? Lo vamos a hacer para el pH. Van a ver cómo, ¿ya? Nuevamente con este dice así. El pH medido de una solución de ácido cloroacético es 0.15 molar y ese pH había sido 1.92. Entonces vean sus datos. En este caso, para empezar, el pH de la solución o el pH que se pudo medir es 1.92, ¿ya? pH medido, en este caso es un 1.92. Estamos hasta ahí. pH medido 1.92 de un ácido cloroacético de 0.115 molar. Entonces, esa será seguramente su concentración inicial. Concentración inicial de este ácido en particular, 0.115 molar. Si quieren le pueden colocar solamente el número porque han visto que siempre manejamos concentraciones molares.
Esa va a ser concentración inicial, ¿correcto? Y con todo eso que te piden calcular, la constante ácida, la constante A sub A, constante ácida, ¿correcto? En ese sentido, tenemos el dato del pH y tenemos el dato de la concentración inicial. Y lo que nos piden calcular es prácticamente la constante ácida, tomando en cuenta que la constante ácida por fórmula era lo siguiente. Constante ácida por fórmula es todo esto. Voy a colocar para empezar fracción. Arriba colocamos concentración de los protones o concentración de los hidrógenos y todo esto seguramente elevado al cuadrado. Abajo que se colocaba concentración inicial menos la concentración de los protones. Esa es su fórmula completa. Si gustan pueden manejarla completa o de repente en algún momento esta resta del menos h lo pueden despreciar o lo pueden borrar, lo pueden anular como quieran verlo. ¿Ya? Entonces, bien, si quieres manejar esta fórmula y quieres calcular la concentración ácida, tienen que ver lo que les falta. Para empezar, la concentración inicial ya es dato, y en este caso vale un 0.115. Pero lo que me faltaría encontrar es la concentración de los protones. Y entonces decimos, si quiero encontrar la concentración de los protones, lo puedo hacer a partir del pH, o sea, puedo recurrir a su definición. Pueden hacer esto. Del dato que es el pH, pueden hacer un poco de sustitución. En lugar de colocar P, según su criterio, eso se coloca como negativo loco, negativo logaritmo. Y en lugar de colocar H, se coloca la concentración de los protones, negativo logaritmo en la concentración de los protones. Esa era su fórmula, ¿correcto? Y todo esto estaba seguramente igualado a un 1.92, ¿sí o no? Ya tienen la estructura principal de su ecuación. Ahora vas a hacer esto. Yo les dije hace rato, si el logaritmo, por ejemplo, no tiene especificado ningún tipo de base, se supone o se asume que la base es prácticamente 10, ¿correcto? Y en el argumento puedo seguir manteniendo prácticamente concentración de protones, ¿correcto? Concentración de protones en la sección de arriba. Y aquí el 10 prácticamente lo puedo dejar ahí nomás. Y esta va a ser igual a cuánto, en todo caso, va a ser igual a un 1.92. Pero ¿qué está pasando con su signo negativo? El negativo que estaba por la izquierda lo voy a pasar prácticamente a la derecha. Eso es válido para matemática, para las ecuaciones, ¿correcto? Luego de eso, ¿y qué te le va a hacer esto? Les decía, la base, que en este caso es el 10, se lo tiene que elevar a este exponente. Y esa elevación o esa expresión se le iguala al otro, que es el argumento, se lo maneja en orden. En ese sentido, ¿cómo te quedaría? Va a ser esto. Va a ser ahorita un 10 elevado a un menos 1.92. Un 10 elevado a la menos 1.92. Una expresión lograda como esta, 10 elevado a la menos 1.92, se le iguala al otro que viene siendo la concentración de protones. En ese sentido, 10 elevado a la menos 1.92 va a ser igual a la concentración de protones. Como pueden ver, ¿qué es lo que acabo de hacer? A partir del valor que tengo como dato, que es un pH, acabo de calcular o acabo de despejar prácticamente la concentración de protones, que es todo esto. ¿Ya? Si gustan, chicos, para no manejarlo así con un exponente medio extraño, prácticamente lo pueden colocar en la calcu. Podría ser, pero si pueden manejar esto directamente en la calcu, también, chicos, no hay ningún problema. En este caso yo lo voy a dejar así ahorita. Pero si gustan, pueden desarrollarlo, como les digo, y lo pueden expresar es con una simbología mucho más amigable. Igual es válido. Pero bueno, llegado a este punto, ya podemos aplicar lo que se conoce como la fórmula de la constante ácida, que viene siendo prácticamente todo esto, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿cómo nos queda el cálculo final? Va a ser algo así. Vamos a colocar que la constante ácida, que la constante K sub A, va a ser igual a cuánto, constante ácida. Para empezar por este lado, línea de fracción. La concentración de los protones es todo esto que acabo de calcular, 10 elevado a la menos 1.92. Lo voy a colocar seguramente arriba. Recordando que arriba tenemos que elevarlo al cuadrado por la fórmula. Todo esto seguramente entre paréntesis y luego elevado al cuadrado. En la sección de abajo aparece una concentración inicial y la inicial era todo esto, que era un 0.115. Así que la concentración inicial lo pueden colocar igualito, 0.115, ¿correcto? Luego por la fórmula, aquí es una resta, menos concentración de protones. Así que nuevamente le pueden colocar todo esto, 10 elevado a la menos 1.92, ¿ya? Eso es, el último trabajo que les corresponde hacer es solamente en la cálculo y prácticamente les va a salir su respuesta. Lo de abajo, nuevamente, a modo de recordar manejo de la cálculo, tienen que colocarlo entre paréntesis. Y cuando lo coloquen todo esto en la máquina, les va a salir su constante ácida. Tienen que compararlo con estos
Y según veo sus respuestas, tiene que ser un valor como este, 1.4 10 elevado a la menos 3 más o menos. Esa va a ser su respuesta final. ¿De acuerdo? Si gustan pueden verificarlo, pero tiene que salirles eso. Constante ácida 1.4 10 elevado a la menos 3. Si no les sale exacto, tiene que salirles por lo menos próximo, 1.4 10 elevado a la menos 3. Eso es, chicos, el último cálculo lo van a acabar ustedes, pero les consulto entonces. ¿Alguna duda, pregunta que tuvieran tal vez al respecto? Con todo gusto los escucho antes de concluir, chicos, la clase. ¿Alguna duda, pregunta, consulta final? Los escucho. Creo que nada, ¿no? Ya, chicos. Entonces, por favor, quedamos hasta que el día de hoy. Mañana pasamos, si no me equivoco, matemática. Voy a revisar la parte igual del temario, pero como están viendo más o menos el avance, lo estamos haciendo en dos clases, esta y la siguiente, lo que significa más o menos la mitad del temario para cada clase. El día de hoy hemos acabado prácticamente los tres primeros temas, el tema 7, 8 y 9. Nos faltaría para la siguiente los otros tres restantes. Son casi seis temas para cada materia, más o menos, en excepción a biología, que son más temas de los que llevan las demás materias. De acuerdo, chicos, así que por favor quedamos hasta aquí el día de hoy. Cualquier duda, pregunta, consulta, me la hacen saber en el transcurso de la semana de todas formas y nos conectamos conmigo esta mañana. De acuerdo, chicos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima clase. Chao, chicos. Chao, 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 chao.